pero voy a grabar esta clase así. Ay, señora, cálmese. Este, y bueno, con la autorización que usted me dio, jovencita, voy a... ¡Ah! Espera que no empecé. Acá. Acá. Voy a empezar con lípidos, ¿está? Tenemos que, bueno, son un grupo químicamente diverso. Ay, odio el panel este de control que tiene... Chinchijo. No sé si con la versión Pro puedo esconderlo, pero no lo voy a hacer. Este tipo de tacaño, como yo soy. No es de tacaño, es de pobre gente. Sepanme entender. Entonces, eh, son un grupo compuestos con la característica de ser muy poco solubles en agua. ¿tá? Eso ya de entrada te va avisando que los lípidos son muy poco solubles en agua. Su relevancia biológica es como componentes de la membrana celular por excelencia, son los componentes de la membrana celular, ya sea en forma de fosfolípidos o como esteroles, ¿tá? Como colesterol. Tienen un importante rol en lo que es el almacenamiento de energía, también en el anclaje de proteínas de membrana y como moléculas señalizadoras. También los esteroles, las hormonas, todos están formados por lípidos. Entonces, acá. Tenemos primero, bueno, definimos ácidos grasos. Son derivados hidrocarbonados, porque son compuestos orgánicos. El grupo funcional es el carboxilo, que es el OH y el doble enlace con oxígeno. Acá tenemos diferentes esquemas, tenemos la forma así de que cada puntita del triángulo tiene un carbono, o si no la tenemos semi desarrollada, o si no acá tenemos un esquema tridimensional. ¿tá? Las cadenas tienen cadenas de 4 a 36 carbonos de largo y presentan un grupo polar carboxílico, que es el único que puede interaccionar con el agua. ¿tá? Entonces se dice que es poco soluble en agua, porque son re largos, todos estos grupos son apolares, y solo el primer carbono, el carbono alfa, es el que tiene grupos que pueden ionizarse e interactuar con agua. La mayoría tienen un par de átomos de carbono entre 16 y un número par de átomos de carbono, o sea que no suelen ser tipo ácidos grasos con 11 carbonos o 13 carbonos, sino que son números pares y están en el espectro entre los 16 y los 20 carbonos. La cadena hidrocarbonada es casi siempre lineal. Están los saturados, que tienen enlace simple entre los carbonos, entonces tienen todos sus carbonos. A mí me gusta una forma de acordarme, es que están saturados por los hidrógenos, tienen todos sus carbonos con la mayor cantidad de hidrógenos posible. Mientras tenemos los ácidos grasos insaturados, que pueden tener uno o más enlaces dobles. Y los enlaces dobles están generalmente en la configuración cis. La configuración cis significa de este lado, es un tipo de isomería en donde el grupo funcional va a estar del mismo lado y va a tener la configuración que se llama embote, a diferencia de la trans, que significa del otro lado, que tiene la configuración en silla. Que si hice las cosas bien, puse un ejemplo. Pero nadie nos puede asegurar eso. Entonces, tenemos las características de los ácidos grasos. Acá tenemos un ácido graso saturado, donde vemos que no tiene ningún doble enlace, y acá vemos uno insaturado, en donde vemos que hay un doble enlace en el carbono. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el noveno y el décimo carbono hay un ácido graso, hay un doble enlace. Esto lo que genera es un doblamiento o una angulación en lo que es la estructura tridimensional. Que cuando vemos a los fosfolípidos, que hay uno que tiene una patita doblada o levantada, es porque hay un doble enlace. Acá tenemos la nomenclatura de los ácidos grasos, bueno, que se supone que es en función de la cantidad. Podemos, en realidad, de varias formas, podemos nombrarlos a partir del carbono, del último carbono, que es el carbono omega, a contar desde el último hasta donde haya, por ejemplo, un doble enlace. Acá está en el carbono 9 y decimos que este es un ácido omega 9. Acá tenemos un ácido que es omega 9, 12 y 15. Entonces ponemos 3 delta, 9, 12 y 15. Esto es los omega 6, los omega 3, los omega 9, y tal. A mayor cantidad de dobles enlaces es mayor energía que se necesita para romper esos dobles enlaces, y en general a nivel de a temperatura ambiente, cuando son
saturados, estamos hablando de grasas, están en estado sólido, mientras que cuando son insaturados estamos hablando de aceite. Y cuanto más insaturado, menos denso o menos sólido es. ¿Ah? Los procesos, por ejemplo, lo que se llama la hidrogenación catalítica, es el proceso de hidrogenación en donde sacamos los enlaces dobles, les ponemos un hidrógeno, por eso es hidrogenación, y transformamos aceites vegetales en grasas. Eso, por ejemplo, es la margarina. ¿Ah? Pero eso es mucho, muy malo para la salud. Te tapa toditas las arterias del corazón. Pero es mucho, muy rico. Acá tenemos, bueno, los ácidos insaturados con dobles enlaces en cis. ¿Ah? Esto es lo que yo decía. La forma de barco es esta. Quedan las H para el mismo lado y los carbonos para el mismo lado. Se le dice forma de barco o forma de vaso, como más les guste. Y esto, en teoría, tendría que parecer una silla, ¿tá? Que es el isómero trans. ¿Tá? Este es el ácido oleico. Y también etimológicamente lo podemos pensar como que cis significa de este lado. Entonces tenemos los mismos grupos del mismo lado y trans significa del otro lado. El hidrógeno va a estar acá y el otro hidrógeno va a estar del otro lado. ¿Ah? Así que sí había hecho las cosas bien, había puesto un ejemplo. Entonces tenemos el empaquetamiento de los ácidos grasos. ¿Ah? El grado de empaquetamiento depende de la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Ah? Y también determina la fluidez de la monocapa lipídica. ¿Ah? Acá tenemos cómo se unen un montón de ácidos saturados y acá es una mezcla de saturados e insaturados. Vemos como si estos cambios conformacionales generan alteraciones en la unión. ¿Ah? Lo que decíamos hoy, el saturado va a tener una cadena derechita, mientras que el insaturado va a tener una patita levantada, porque es como que le están dando su primer beso en la vida y se pone tímido. Tenemos que bueno, el punto de fusión de los ácidos grasos, ¿está? Decimos que el punto de fusión, por lo que vemos acá, va aumentando en función de la cantidad de átomos de carbono. Y vemos que también depende de los dobles enlaces que tengamos o no, ¿tá? Porque, por ejemplo, acá tenemos que el ácido linoleico tiene 18 carbonos y tiene dos dobles enlaces y tiene un punto de fusión de -3, mientras que el ácido oleico tiene un punto de fusión de 13,4, ¿tá? Siendo que tiene la misma cantidad de enlaces. Lo que cambia es el número de doble enlace, ¿tá? Entonces, lo que va a determinar la cantidad, el punto de fusión de los ácidos grasos va a ser el número de átomos de carbono y la presencia o no de dobles enlaces y también a su vez el número o la cantidad de dobles enlaces, teniendo un menor punto de fusión a mayor cantidad de dobles enlaces y un menor punto de fusión a mayor número de carbonos. ¿Ah? Después tenemos lípidos derivados de ácidos grasos, ahí tenemos, bueno, los triacilgliceroles, acá tenemos un triglicérido, los glicosfosfolípidos, los esfingolípidos, estos son los lípidos de la membrana, los polares, estos son lípidos de las arqueobacterias, los glicolípidos, o sea, la esfingomielina, que tiene un ácido graso y una cadena monooligosacaria, acá tenemos el glicerol, esto un esquema, está bueno verlo, tampoco enloquecerse. Capaz que a lo que más le daría bola yo son a los triglicéridos, que son con los que más se trabaja con la saponificación, con bueno, la realidad, con los fosfolípidos también, porque son los de la membrana, pero está. Los triacilgliceroles o triglicéridos, bueno, tenemos el glicerol, que es una molécula compuesta por 3 carbonos, es la forma de almacenar energía de los ácidos grasos en el organismo y está en el tejido adiposo. ¿tá? Lo que sucede acá es que hay un glicerol que mediante un enlace se une a 3 ácidos grasos. ¿tá? Acá hay un oxígeno que es el que los une y forma el enlace. ¿tá? A ver, acá está en su configuración tridimensional, tiene justo dos dobles enlaces, por eso tiene la forma de la cobra que se cobra todo lo que hiciste. Pero está.
Esto dice que es esterificado, pero bueno, no importa. Esterificado por este enlace. Después tenemos triacilgliceroles o triglicéridos, aceite de oliva. Esto es un ejemplo. Manteca, eh, que tiene que ver con el tema de eh, porcentaje de saturación. Y esto es en función de grasas naturales a 25 grados. Esto es lo de si el triglicérido va a estar en estado sólido o líquido a temperatura ambiente, que son 25 grados. Y eso va a depender de la cantidad de ácidos grasos saturados que tenga, o insaturados. Si nosotros tenemos un predominio de ácidos grasos saturados, el triacilglicerol se va a presentar como una grasa sólida. Sin embargo, si tenemos la mayoría o los tres ácidos grasos insaturados, ese triglicérido se va a presentar como un aceite. Acá también va la misma regla si no fueran triglicéridos, si fueran ácidos grasos peladitos. El doble enlace es el que le va a dar la característica aceite. Y ahí está. Acá tenemos un adipocito. Entonces hablamos de los triglicéridos como lípidos de reserva energética que están en el tejido adiposo y que ocupan casi la totalidad de la célula. Se hidrolizan liberando ácidos grasos libres en respuestas de señales de alerta y ayuno. Ahí esos ácidos grasos libres son los que van a después entrar en los ciclos metabólicos para formar ATP. Son liberados a nivel plasmático, donde son utilizados por diferentes tejidos para la obtención de energía. Otras funciones de los triglicéridos, mirá un cachalote. Los cachalotes, las ballenas esperma se llaman así en serio, me estás jodiendo. Tienen un gran órgano, se llaman gallenas, se llaman ballenas esperma y tienen un gran órgano en la cabeza. Así no puedo. Llama espermaceti. Espermaceti. Bueno. Este órgano de hasta 4 toneladas, bruto órgano tiene una mezcla de triglicéridos y gliceras con gran contenido de ácidos grasos insaturados. En la profundidad del mar, donde el agua es más fría y más densa, estos lípidos se solidifican ajustándole la densidad de la ballena a la densidad del agua. Mira, de esta manera la ballena puede permanecer flotando en la profundidad. Qué bárbaro, qué sabia la naturaleza, che. Yo pensé que venía por otro lado, por el tema del nombre y el gran órgano ahí en la cabeza. ¿No? Estoy pervertido. Es el tecito de ese raro de dudosa procedencia y estoy a los 40 grados de fiebre. Está bastante hago por lo que tengo. Fosfosiliceroles. Acá es un sustituyente de otro grupo. Los fosfosiliceroles lo que tienen es un grupo fosfato, es el glicerol, dos ácidos grasos, y un grupo fosfato unido a un alcohol. Acá le pongo una X porque puede ser lo que vos más puede ser lo que quieras hacer como Barbie. Son los componentes de las membranas celulares. Bueno, acá están los nombres y ejemplos: la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilitanolamina y el fosfatidilglicerol. Esos son los 4 más comunes en la membrana plasmática, que nadie tiene por qué sabérselos de memoria, me parece un desacierto grandísimo. Después los fosfoacilglicerales, que también son componentes de las membranas celulares, se encuentran hacia el lado interno de la ICAP. Su externalización se produce durante el aumento celular y señaliza a ser reconocida por fagocitos profesionales para la eliminación de la célula. Algunas células llamadas natural killer reconocen algunos receptores que lo que pasa que son las flip-flap-tasas, que hacen ese flip-flap, es como el cambio de adentro hacia afuera, y exponen fosfacilgliceroles que tienen que estar normalmente en el interior celular, los exponen al medio extracelular, y eso es para que sean reconocidos por las natural killers y sean atacadas como agentes exógenos, digo, o activan lo que es la apoptosis, que es el proceso de muerte celular programado. Yo te veo, Caro, que estás muerta, pero bueno, está. Tranqui. Estoy tratando de ser más serio porque viste que como lo voy a subir, igual toda la gente que estudia conmigo ya sabe cómo soy. Así soy. Y luego tenemos los esfingolípidos, que también son componentes estructurales de las membranas celulares. No contienen glicerol, sino que contienen una molécula de esfingosina unida a un ácido graso de cadena larga o un grupo polar.
Entonces, tienen un ácido graso y después tienen otro, puedes ponerlo lo que vos quieras. Acá tenemos la esfingomielina, acá tenemos entonces los esfingolípidos. Acá está la estructura, la esfingosina, el ácido graso, acá lo que tú le quieras poner. Y tal, después acá te muestro algunos ejemplos. La ceramida, que sustituye esto por un H nomás, la esfingomielina, que le pone todo esto, y tal, y estas cosas. O sea, eso me parece que ya es irse un poco al hueso. Después los esteroides. Los esteroides, ten en cuenta, ¿sí? Los cíclicos, los esteroides, los anillos cíclicos, ¿tá? Y la cabeza polar. Tienen una cabeza polar. Después el resto es todo apolar, o casi todo apolar. Derivan del colesterol en células humanas, en plantas y en otros organismos. Derivan del ergosterol. Son componentes de las membranas biológicas y son precursores de hormonas esteroideas, ácidos biliares y la vitamina D. Para la formación de vitamina D, lo que necesitan es luz solar. Este, la síntesis de vitamina D se da. Ay, un dolor de sentamiento ya importante. Eh, Eso, la luz solar para la síntesis de vitamina D en el organismo. Este, Eso, el déficit de vitamina D tiene como importancia en la que es la pediatría, que puede dar un raquitismo, ¿tá? Es una de las principales carencias nutricionales a evitar. este, por eso se hace suplemento con vitamina D vía oral durante los primeros meses de vida, durante los primeros 6 meses el bebé no puede recibir sol directo, luego de los primeros 6 meses puedes ponérsele caras y manos durante 15 minutos en determinadas horas que están establecidas que no vienen a este caso. Y después sí se les puedes poner todo el cuerpo, pero está. Este es el mismo nene antes del tratamiento con vitamina D y luego de 14 meses de tratamiento con vitamina D. ¿Tá? Esto es un raquitismo y es carencial por vitamina D. Acá tenemos que la vitamina D o colecalciferol es sintetizado por la acción de la luz ultravioleta a partir del 7 de hidroxicolesterol que regula el metabolismo del calcio en el riñón, intestino y a nivel óseo. La falta de vitamina D se asocia con el raquitismo. Igual los niveles de calcio también están regulados por las hormonas paratiroideas y por la reabsorción ósea por los osteoclastos que escapan a lo que queremos estudiar nosotros hoy. Del colesterol, en este caso, lo que nos importa es que ayuda a sintetizar junto con la luz ultravioleta la vitamina D. Muy importante, sobre todo en los niños y niñas. Después tenemos, para lo que es lo que estamos estudiando nosotros más como orientado a la biología, es que los lípidos tienen, los fosfolípidos o los lípidos tienen carácter anfipático, o sea, tienen una cabeza polar y cadenas largas y cadena larga hidrofóbica, si está bien. Se asocian medios acuosas formando micelas, bicapas y liposomas. La micela se va a formar acá porque tiene solamente una patita. Es un monoglicerio. Entonces lo que hace, forma micelitas. Pero cuando ya tiene dos patitas, lo que hace son las cabezas polares se unen con lo polar. A ver, en soluciones, la clase de soluciones, quienes han seguido el curso de biología celular conmigo, siempre juego con lo de que lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve a la polar. Acá lo polar son las cabezas, entonces las cabezas se van a asociar entre ellas. Y la apolar son las colas, entonces se van a asociar entre ellas. Lo que va a formar es como esta especie de sándwich, de helado de sándwich, donde vas a tener dos tapas, que son las cabezas, y todo el resto de la crema helada, que son las colas. Que te van a separar el medio extracelular del medio intracelular. Y formando una esfera. Como así, pero con cosas acá adentro. Bueno, esto es una membrana biológica transformada por una capa de fosfolípidos y una molécula de colesterol. Y moléculas de colesterol. Se plantea que las membranas biológicas son llamadas, que tienen una estructura de mosaico fluido, y esa estructura de mosaico fluido está a expensas del colesterol. Porque en general solemos decir que los fosfolípidos forman la membrana, pero claro, no son lo único. También tienen proteínas transmembrana, tienen otras moléculas, también tienen azúcares. Entonces acá es como vemos cuando se empiezan a asociar todas las especies de biomoléculas para formar las membranas lipídicas.
vemos que hay proteínas transmembranas que pasan 2 o 3 o 4 veces la membrana, otros pasan una vez sola, esta tiene azúcares, entonces capaz que cambios acá en estas azúcares generan cambios que hacen que se mueva esto acá y se une a una molécula y ya generen que libere algo o genera la muerte celular, lo que sea. Entonces, aparte de ser una membrana, una bicapa de fosfolípidos de molécula de esclerol, es un lugar de anclaje de proteínas transmembranas u orientadas hacia una de las caras de la membrana. ¿Tá? Entonces, las membranas biológicas y el colesterol. ¿Tá? El cambio de fluidez de la membrana plasmática, se transportan lipoproteínas, y acá tenemos el tema del colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol es una molécula, y es la misma, no existe que el colesterol bueno o el colesterol malo. Lo que hay son las lipoproteínas transportadoras de colesterol. Tenemos las HDL, que son las high density lipoproteínas, o sea, lipoproteínas de alta densidad, que esto es el llamado colesterol bueno. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, si son de alta densidad, significa que eh, el volumen es chico con respecto a la masa. ¿No? Y las low density lipoprotein son las lipoproteínas de baja densidad, o sea que son moléculas más grandes que tienen menor masa. Es el llamado colesterol malo. En realidad, el constituyente de colesterol es la misma molécula. Lo que cambia es el transportador. Y también a su vez estas lipoproteínas las transportan en un sentido o en otro. Entonces está. Y las LDL tienen mayor afinidad también cuando se rompe el endotelio a formar las placas de ateroma. Entonces un aumento de las LDL se asocia con una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero no es que el colesterol sea bueno o malo, sino que en función de con qué lipoproteína está transportándose es que va a generar un, un efecto biológico negativo o positivo. ¿Ah? El HDL sube sus valores, sobre todo por lo que es el ejercicio, mientras que el LDL tiende a subir sus valores con lo que es la dieta. ¿Ah? Las grasas trans. ¿No? Acá, las grasas trans se obtienen por hidrogenación catalítica de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en los aceites de semilla. Hoy hablamos un poquito de la hidrogenación catalítica. No siempre igual se obtiene por hidrogenación catalítica, pero está. Presentes en aceites de semillas como girasol, maíz y soja, generalmente son grasas saturadas como subproductos que se generan los ácidos grasos trans. Pasan del estado líquido al estado sólido. El proceso de hidrogenación es que se agrega un hidrógeno, como decíamos hoy. Se le agrega un hidrógeno eh, y se rompe el doble enlace. ¿Ah? Acá no me rompieron el doble enlace, que es lo que tendríamos que haber hecho, chicas. Igual para que tenga la configuración trans, tiene que tener el doble enlace. Parece que acá están confundiendo con la hidrogenación catalítica con isomería cis trans, que no son la misma cosa. La hidrogenación catalítica, o sea, aparte si tiene doble enlace va a ser un aceite. Aceite vegetal sólido. Esto es hidrogenación catalítica. Acá lo que están diciendo, esto es hidrogenación catalítica. ¿Ah? Si vos agregas un hidrógeno, acá lo que generas es romper este doble enlace. ¿Ah? Y vas a tener un aceite vegetal en forma sólida, porque lo hidrogenaste. Lo que sí el esquemita de configuración cis, configuración trans, está bien, porque vas a tener la configuración cis cuando los grupos funcionales están del mismo lado, en este esquema de lo que se llama embarco, pues suponen que esto forma una forma de barco o de base. Y cuando forman esta forma de silla, ya sean los hidrógenos o los grupos funcionales, tenés la configuración trans. Pero si vos le agregás un hidrógeno, rompes el doble enlace. Así que este esquema eso, que quede importante, más allá de lo que dice esta diapositiva, no es lo mismo grasas trans que aceites hidrogenados. ¿Ah? No es lo mismo embarazo que hinchazón, si no, me lo dicen en 9 meses. Entonces está, esto sí es hidrogenación catalítica, la ruptura de los dobles enlaces para que tengan, para tener un ácido graso saturado y tener un aceite que en principio fue de origen vegetal, pero en vez de tener un estado sólido, tener un estado líquido, tener un estado sólido a temperatura ambiente. Claro, podés aportar o hacer preguntas. Yo sé que esto es denso y es un montón. ¿Venís bien? Bien.
La cara está vergonzosa, ¿eh? Igual te tengo escondida en la pantalla, no te preocupes. Entonces, las grasas trans están en todo lo que es rico. Aumenta la vida útil de los productos, potencia el sabor y mejora la textura, abarata los costos. Se encuentran en snacks, productos precocidos, alimentos fritos, productos comerciales horneados, alimentos procesados y margarina. Según la OMS, el consumo de grasas trans debe representar menos del 1% de las calorías diarias ingeridas. Quiero que sepan que lo que más comemos son grasas trans. Hoy en día se ha jodido muchísimo con el tema este y bueno, y las empresas están obligadas a avisar que tiene alto índice, alto contenido en grasas trans o por lo menos poner en la ficha nutricional y ya se ha tomado más conciencia. Pero son veneno, básicamente. Eso. Entonces, el efecto de las grasas trans, y también otra cosa que es importante, que no sé si está acá, es que se nos complica porque no tenemos las enzimas para hidrolizarlas. Entonces, el requerimiento energético para eliminar las grasas trans del organismo es muy alto, así que básicamente las grasas trans que ingerimos se van a quedar con nosotros prácticamente para siempre. Así que, el efecto sobre la salud son el aumento del peso y el riesgo para la salud, el aumento del peso, el aumento del colesterol, porque aumentan el LDL y disminuyen los HDLs, el aumento de triglicéridos en sangre, mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, sobre todo ateroscleróticas. Y por ahí estaría dando lípidos. A ver, ya dejo de grabar, Cali, ya me hablas.